Bien, buenas tardes, bienvenidos todos a No, hasta continuando el ciclo de coloquios en la diáspora que pretende intercambiar y compartir experiencias y necesidades comunes, estrategias de acción y democratización de la información, fomentando el trabajo colaborativo entre las distintas organizaciones de la diáspora. Este coloquio en particular lo hemos querido convocar básicamente para hablar sobre el tema que nos convoca, ¿no? De las estrategias de participación ciudadana y política de la diáspora venezolana en atención a dos aspectos o sea, dos aspectos bases que hemos desarrollado acá en el observatorio. Uno es un estudio de propensión de la diáspora, de propensión a la participación ciudadana y política de la diáspora venezolana dentro y fuera del país, desde los lugares en donde se encuentre, que fue un estudio que hicimos a nivel global y que estaremos presentando precisamente el mes que viene en las ciudades de Miami y Washington. Y por otra parte, igualmente hemos estado trabajando sobre el tema de generar o coadyuvar, apoyar a organizaciones de la diáspora que ejecutan actividades y diseñan estrategias para viabilizar proyectos de integración de los migrantes a las comunidades de acogida, entendiendo que hemos considerado en buena medida la variable de integración ciudadana y ejercicio democrático de derechos de la diáspora a sus comunidades de acogida, ¿no? Independientemente que sean ciudadanos, tengan la doble nacionalidad, etcétera. Entonces, viabilizar y acompañar a las organizaciones en estos procesos de integración ciudadana a través de el estudio y generación de agendas sociales en doble vía, tanto de la diáspora como de las comunidades de acogida, diseñar propuestas innovadoras que acerquen a los grupos de interés migrantes a sus comunidades de acogida, etcétera. Entonces, este coloquio viene un poco a colaborar, a aclarar, a hacer algunas precisiones al respecto, sobre todo en el tema que tiene que ver con las oportunidades de participación y ejercicio de derechos políticos de la diáspora fuera de la diáspora, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos acompañan Jesús Castellanos y Eugenio Martínez para, para conversar sobre esos temas y abrir un espacio entonces de debate y de discusión. Regularmente estos coloquios se transmiten en vivo vía el canal de YouTube, pero hoy por lo menos nos falló una de las plataformas, nos falló YouTube porque está dando un error de conexión entre, entre el Zoom y YouTube, pero bueno, ya está ahí tratando de solucionar el problema Julieta, y mientras tanto estamos grabando las intervenciones. Así que adelante y bienvenidos todos. Tomás. bueno, primero, gracias a nuestros invitados, que son dos invitados de lujo. Solo agregar a la presentación que hiciste, Alejandro, que también la presentaremos en Venezuela, en el marco, los resultados de propensión, en el marco del acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, que estaremos anunciando en los próximos días la fecha del lanzamiento del evento, del acuerdo que ya fue aprobado. Pero bueno, gracias en primer lugar a nuestros dos invitados. Son dos invitados de lujo, realmente son personas que conocen el tema, que han trabajado y además de manera didáctica. Tenemos por un lado a Eugenio Martínez, periodista que ha estado dedicado, es un referente en el mundo electoral de la participación. En estos días estaba viendo uno de sus últimos vídeos comentando qué significa la exclusión de la diáspora en el proceso, con unos muñequitos, digamos, una cosa así como para cualquier persona lo podía entender, pues, ¿no? Así que mil gracias, Eugenio, por aceptar la invitación, por darnos tu tiempo o darnos
la posibilidad de escucharte y compartir contigo evento, este ¿Y coloquio entonces? sobre este encuentro. Y a Jesús ha sido un referente Sí. también. Se le pide por favor a las personas que muteen sus... gracias. Eh, a Jesús Castellanos es un referente en Chile, ha sido, bueno, en Chile en primer lugar, pero también en el mundo porque ha estado trabajando con el tema de la participación, ha sido un promotor, sugiere ideas, hemos estado siempre intercambiando como iniciativas, él está pendiente, él es politólogo con maestría, ya lo vamos a escuchar, es también otro lujo escuchar a Jesús Castellano por toda la experiencia que tiene en esta área. Así que comenzamos. Las reglas un poco de juego serían 25 minutos más o menos cada uno. Aprovechen el tiempo y luego de finalizadas sus presentaciones, las preguntas que nos lleguen y las preguntas que podamos hacer los que estamos participando de manera directa en este evento. Así que sin más dejo con ustedes a Eugenio, quien arrancaría con la presentación. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario en donde se encuentran. Pues un gusto estar con el profesor Tomás Páez y con su equipo en este proyecto. Me gustaría entonces, a ver, creo que tengo una presentación, pero puedo, ¿se ve ahí? Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, sí. Ajá, perfecto. Bueno, la idea entonces es hablar si el voto en el extranjero es posible o no es posible y todo lo que implicaría que se pueda votar en el extranjero en las magnitudes en las cuales tenemos hoy en día a la diáspora o en las magnitudes de la diáspora venezolana el día de hoy. Lo primero que hay que decir que tanto el registro electoral el día de hoy como el voto en el extranjero del registro termina siendo inviable con la estructura actual, es decir, con la infraestructura tanto de embajadas como de consulados, porque no hay capacidad operativa para atender a los 7, 8 millones de migrantes en general y de esos 7, 8 millones de migrantes, dependiendo de la fuente de información que se consulte, el número de electores potenciales que habría entre ese 7 u 8 millones de migrantes. Simplemente para verlo en detalle, lo que tienen en pantalla es algunos países referentes, la ciudad donde está la embajada, los electores que están inscritos al día de hoy, la cantidad de venezolanos que de alguna u otra manera tienen algún tipo de presencia legal en esos países y lo que se ha podido contabilizar como atención diaria del consulado para los migrantes venezolanos. Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos prácticamente una atención de menos de 20 personas al día. Eso hace que sea totalmente inviable cualquier proceso de inscripción masiva en el registro electoral si la forma en que se trabaja el registro y en la que se trabajaría el eventual voto de los venezolanos en el extranjero no cambia significativamente, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista operativo. Otro tema que tiene que considerarse cuando se habla del voto de los venezolanos en el extranjero tiene que ver con el requisito de residencia legal. Esto, evidentemente, lo primero que se necesita para garantizar que los venezolanos en el extranjero recuperen sus derechos políticos y su derecho a la identidad es voluntad política. Si hay voluntad política, todo lo que viene después es mucho más sencillo de resolver. Pero dentro de esa voluntad política se necesita un cambio legal o al menos normativo de lo que entiende el Consejo Nacional Electoral, que implica el requisito de residencia legal que está establecido en la ley orgánica de procesos electorales. Recordar que hay una circular del Consejo Nacional Electoral del año 2012 en donde le dice a las embajadas y consulados qué significa residencia legal para el Consejo Nacional Electoral,
para poder inscribir, para que los consulados y embajadas puedan inscribir a alguna persona en el registro electoral. Así que, en líneas generales, se necesita primero o cambiar la ley, el articulado de la ley, o simplemente que el Consejo Nacional Electoral, en un acto normativo, precise a embajadas y consulados qué significa exactamente tener residencia legal en un país diferente a Venezuela, y especialmente, y esto tiene mucho que ver con las competencias de las sedes consulares, es que es necesario delimitar normativamente las competencias de las sedes diplomáticas y consulares como órganos electorales auxiliares y eventuales. Esto es necesario porque hay que evitar que se sigan haciendo interpretaciones, bien sea de parte del Consejo Nacional Electoral o del funcionario consular de turno, de lo que implica inscribirse en el registro electoral y de lo que implica tener residencia legal. Hemos llegado al extremo que residencia legal en cualquier país del mundo no es lo que ese país considera como un ciudadano legalmente en ese territorio, sino lo que el funcionario consular de Venezuela en ese país cree que significa estar legal o no en ese territorio. Entonces, es necesario normar de alguna manera la actuación de los consulados y embajadas y normar adicionalmente la actuación de los funcionarios consulares que trabajan con el tema del registro electoral, eso sin pensar todavía en la eventual votación. Adicionalmente, bueno, con la magnitud de la diáspora venezolana, es necesario además que se suscriban acuerdos internacionales. Y aquí volvemos otra vez con el tema de la voluntad política. Eh, Se necesitan unas normas especiales que regulen el proceso de inscripción o actualización del registro en el extranjero y que adicionalmente existan unas normas especiales que regulen el voto en el extranjero, y esas normas especiales deben establecer que el CNE suscriba acuerdos institucionales buscando la colaboración de actores internacionales en las distintas fases del proceso electoral para el ejercicio del sufragio de venezolanos en el exterior. Estos acuerdos pueden traducirse en memorandos de entendimientos o convenios con el país receptor, con instancias internacionales o regionales, por ejemplo, la OIM, ACNUR, otras instancias de la ONU, o bien con organizaciones no gubernamentales que presten ayuda a refugiados inmigrantes forzosos u organizaciones de cooperación electoral. Pero en líneas generales es necesario encontrar ayuda o buscar ayuda, por lo menos para tres grandes acciones o tres grandes tareas. La del registro electoral, porque se requiere apoyo tecnológico y logístico para la implementación de operativos de registro electoral, incluyendo la instalación de centros itinerantes de inscripción y actualización fuera de sedes diplomáticas o consulares, y para eso se requiere la colaboración de las autoridades del país receptor o de la ciudad en donde está el consulado o en la ciudad donde está ubicada la embajada. Adicionalmente, en el caso de los países receptores, se necesita apoyo en el otorgamiento de documentos que certifiquen el domicilio, residencia o estatus migratorio del elector que quiere ingresar al registro electoral desde un país diferente a Venezuela. Pensando en la jornada electoral como tal, se necesita establecer centros de votación fuera de las sedes diplomáticas o consulares. La magnitud de la diáspora venezolana hace inviable suponer que se puede votar, por poner un ejemplo, en la Embajada de Venezuela en Panamá. Eso es inviable suponer que un proceso de votación con la magnitud de la diáspora venezolana puede ocurrir dentro de las sedes diplomáticas o consulares que tiene Venezuela en el mundo. Y evidentemente se necesita todo el apoyo del mundo posible para campañas informativas a los electores o electores potenciales que están en el extranjero. Claro, todo esto parte de voluntad política. Mientras no exista voluntad política del gobierno venezolano, difícilmente se va a establecer acuerdos de cooperación, acuerdos internacionales con los países receptores o con los organismos multilaterales que pueden llevar este tema para facilitar de alguna manera el proceso de actualización o de inscripción en el registro electoral. Lo otro tiene que ver
por la magnitud de la diáspora venezolana, y esto también aplicaría para Venezuela, pero pensando exclusivamente en el extranjero, es necesario hablar de un registro electoral en línea, una apertura inmediata del registro en línea y del registro presencial en centros de inscripción y actualización con carácter permanente en todas las representaciones diplomáticas y consulares. Si estamos hablando que Colombia, por ejemplo, tiene entre embajadas y consulados 5 sedes diplomáticas de Venezuela, estamos hablando de 2 millones de personas, de 2 millones de venezolanos sin doble nacionalidad en Colombia, es inviable que 2 millones de personas pasen por 5 sedes diplomáticas o consulares y puedan hacer todos los trámites que tengan que hacer presencialmente. Entonces es necesario abrir o habilitar un registro electoral en línea, además de la realización inmediata de los operativos masivos de identificación ciudadana que sean necesarios tanto dentro y fuera del territorio nacional para agilizar acceso de los electores a sus documentos de identidad, especialmente, bueno, los que tienen que ver con la cédula de identidad y el pasaporte. Y de ser necesario, el CNE puede celebrar acuerdos interinstitucionales o interadministrativos con los órganos administrativos o servicios autónomos competentes en materia de identificación e inmigración y con las representaciones consulares para agilizar el acceso a estos documentos de identidad. No se puede obviar que, por ejemplo, una cosa es actualizar el registro de votantes fuera, que es decir, que el que está fuera, preinscrito en Venezuela, pueda cambiar su centro de votación, y otra cosa es que los nuevos electores puedan inscribirse fuera, porque en el caso de los nuevos electores, y dependiendo de la hipótesis que se parta para hacer el cálculo de cuántos nuevos electores hay fuera de Venezuela, en algunos casos hablamos de un poco más de 1 millón de personas. Para que ese millón de personas pueda inscribirse como nuevo elector, necesita cédula de identidad. Y la única forma que esa persona obtenga cédula de identidad es que venga a Venezuela. Lo que implica además entonces tener pasaporte. No tanto para ingresar a Venezuela, pero sí para salir al país en donde se está residiendo, en donde se está viviendo. Así que en buena medida hay toda una serie de trabas, tanto operativas, legales, burocráticas, que dificultan muchísimo la posibilidad de que los venezolanos en el extranjero puedan ejercer sus derechos políticos. Y junto al tema del registro en línea, o un preregistro en línea, por decirlo de alguna manera, es necesario hablar de que es imperioso que se flexibilice la documentación exigida para la inscripción o actualización en el registro electoral en el extranjero, porque para la inscripción o actualización del registro en electoral en el extranjero debería ser suficiente la presentación, evidentemente, de la cédula de identidad laminada, vigente o vencida, o de manera alternativa el pasaporte venezolano original, vigente o vencido, o cualquier documentación de la que se desprenda residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia, aplicando siempre la presunción de buena fe de residencia que dispone la ley respecto del registro electoral. Es decir, hay que flexibilizar todo lo que se le pide al migrante venezolano, no solamente para ingresar al registro electoral, sino para ingresar al registro consular, porque el paso previo del registro electoral es entrar al registro consular y poder darse de alta en el registro consular, dependiendo del país o dependiendo del consulado, puede ser una labor que prácticamente es imposible de cumplir. Y eso nos lleva otra vez al punto inicial, voluntad política. Mientras no exista voluntad política para resolver el tema de la infraestructura, para resolver los acuerdos internacionales, para resolver la reinterpretación legal o simplemente para poner en línea un servicio de registro electoral online, pues mientras no exista voluntad política, todos esos pasos que son necesarios, evidentemente no se van a poder cumplir. Yo lo dejo hasta acá porque, bueno, el tiempo corto, para aprovechar además que está también Jesús y poderlo escuchar con detenimiento, y también a los otros ponentes, pues agradecido por la atención, y quedo abierto a sus comentarios o sugerencias. Gracias.
Está silenciado, profe. Gracias a ti, Eugenio. Cuando tú presentaste el anterior, yo no sé si has hecho nuevas presentaciones. La última que yo vi fue esta con los muñequitos que jugabas, mostrando que además con una claridad enorme alguien me decía, Tomás, yo creía que yo era pesimista, me decía alguien, ¿no? Eh, y no es un problema de pesimismo, no, es un problema de realismo. Es decir, lo que tú estás señalando es, bueno, si no tienes, si no estás registrado en el consulado, no puedes hacerlo. Si no tienes cédula, no puedes hacerlo. Si no tienes infraestructura para atenderlo. Y en nuestro estudio hemos identificado cuál es la relación de los venezolanos con sus consulados y los datos son interesantísimos en términos de distancia, uso, etcétera, etcétera. Pero bueno, para darle espacio a Jesús, tiene, con toda la información que nos acaba de suministrar Eugenio, yo creo que hay un baño de realidad impresionante. Así que Jesús, te dejo allí a ver cómo bandeas este tema. ¿Ok? Perfecto, voy a compartir pantalla. Bien, bueno, primero quiero agradecer a Tomás y a todo su equipo y a la Red Global también por la invitación a participar en este espacio. En efecto, tal como lo señalaba Tomás, después del planteamiento de Eugenio, pareciera que lo que estamos afuera y que tenemos pues la preocupación y el énfasis en todo lo que tiene que ver con el tema electoral, estamos muy limitados, ¿no? Entonces, yo lo veo en una doble condición, no solamente como analista electoral, sino también como parte de una comunidad de venezolanos, en este caso en Chile. Y esta presentación está un poco realizada analizando el caso chileno, en el que he trabajado directamente, pero que también un poco pudiera estar definida para otras comunidades organizadas. Es la intención, ¿no? Y quizás a lo mejor en alguna parte muy básica, pero básicamente, pues, pero quisiera que todos los que estamos trabajando el tema electoral en las diferentes comunidades de venezolanos en el mundo, pues tengamos elementos claros con relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el registro electoral de venezolanos en el exterior. Bueno, lo primero que hay que identificar, y siempre comienzo por allí, lo voy a hacer de forma muy rápida, es dónde está regulado todo lo que tiene que ver con el registro electoral de Venezuela en el marco legal, ¿no? Y comenzamos, y hago énfasis en el marco constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde no solamente contempla la competencia del Consejo Nacional Electoral en cuanto a lo que tiene que ver con el mantener, organizar y dirigir el registro electoral, sino también la obligación que tiene como principio el poder electoral de permitir la participación ciudadana. Es importantísimo porque el marco constitucional venezolano hace especial énfasis. Recordemos que nosotros no estamos en el régimen actual venezolano, en una democracia que se denominó participativa y protagónica. Y la Constitución estableció en varios de sus dispositivos elementos asociados con esta participación. La Constitución en este caso, pues le otorga, le confiere, le obliga al Poder Electoral y al CNE como ente rector, pues lo que tiene que ver con el principio de la participación ciudadana. Ahora bien, el marco normativo, el marco legal, específicamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009, establece, a mi entender, dos dispositivos clave en cuanto a lo que tiene que ver con el registro electoral de Venezuela. Uno, que es continuo. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro, especialmente los venezolanos que estamos en el exterior. Todos los que nos preocupa y nos ocupa el tema del registro electoral, entender que el registro electoral no se debería cerrar nunca. Es continuo, lo que significa que es ininterrumpido. El artículo 28 de la ley lo dice expresamente cuando habla de cuáles son los principios de registro electoral, pero además la Ley Orgánica del Poder Electoral de 2002 le confiere al Consejo Nacional Electoral
dentro de su competencia lo que tiene que ver con el registro electoral y lo dice claramente, de forma permanente e ininterrumpida. Eso por una parte. Y la otra clave en cuanto al registro electoral en Venezuela es en cuanto al requisito. Y nos señala que los efectos de la inscripción en el registro electoral, el único documento requerido y válido es la cédula de identidad. A pesar de ello, pues la Ley Orgánica de Procesos Electorales estableció de forma discriminatoria, restrictiva, pues un elemento de traba para la inscripción de los venezolanos que vivimos fuera del territorio nacional. Estableció en su artículo entonces 124, y me permito leerlo, que solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen, ahí habría un poco el compás, en que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. ¿Okay? El Consejo Nacional Electoral en su reglamento del año 2013, no contesto con eso, pues establece establece más restricciones a esa definición de la ley de procesos electorales cuando dice que los electores que se encuentren legalmente residenciados, fíjate que en la ley hablaba de otro tipo de régimen, aquí habla de legalmente residenciados, lo cual pareciera entonces que es especialmente restrictivo y que no es cónsono con lo que establece la Constitución y la ley en cuanto a la igualdad de todos los venezolanos, en este caso dentro y fuera del territorio nacional, y lo que significa la condición para inscribirse en el registro electoral. El único requisito, la cédula de identidad. Yo me voy a permitir decir algo, lo tengo aquí en letras rojas, porque es muy importante, y por cierto ha sido una bandera que Tomás ha tenido, que muchas organizaciones en Venezuela también lo han planteado. Estas definiciones de ley y reglamentarias son contrarias no solamente al marco constitucional y al mismo entramado de la ley, sino que además son contrarias a principios de derechos humanos. Cuando nosotros establecemos limitaciones de esta naturaleza a los venezolanos en el exterior, estamos de alguna forma violentando derechos humanos, en lo que tiene que ver con el derecho a la participación, el derecho al sufragio y a la no discriminación. Es importante que lo tengamos claro, porque finalmente, insisto, no solamente es una violación de ley, sino también que va más allá. Derechos humanos que están afectándose debido a esta legislación y esta normativa actual en Venezuela en cuanto al registro electoral. El problema es que no solamente es legal, y Eugenio ya lo señalaba, ¿no? Nosotros creemos que el registro electoral de Venezuela en el exterior se ha planteado en los últimos años, por lo menos desde 2012, en una política sistemática de obstaculización en lo que tiene que ver con la inscripción y la actualización. Comencemos primero con el tema de los venezolanos en el exterior. Ya lo decía Tomás, es muy difícil, efectivamente, dado pues la opacidad de las cifras oficiales en Venezuela, establecer exactamente cuánto es el número de los venezolanos fuera de Venezuela. Algunos hablan de 7,5 millones, otros hablan inclusive de 8,5 millones y más. De esas cifras se habla, y voy a tomar las estimaciones de Súmate, que por lo menos 4 millones de venezolanos, se habla de un total aproximado de 5,5 millones, deberían estar actualizados en el registro electoral. 4 millones que estarían por actualizarse, es decir, que ya forman parte del registro electoral en Venezuela, en territorio nacional, pero no han podido hacer su actualización en el extranjero, y 1,5 de personas que ya cumpliendo todos los requisitos no se han podido inscribir en el registro electoral. Aproximadamente, según Súmate, entonces estaríamos hablando de 5,5 millones de venezolanos. Digamos el tamaño de lo que significa eso, especialmente si lo consideramos con el total de venezolanos que forman parte del registro electoral. Teniendo esa cifra en millones, después lo comparamos con la cifra actual de inscritos en el registro electoral en el exterior. Según las últimas cifras del Corte de Registro Electoral de octubre de 2023, que lo podemos ver gracias a la Gaceta, por lo menos las cifras totales, son 107,496. Por supuesto, una cifra que no tiene absolutamente nada que ver con los millones de venezolanos que están afuera.
Esto sería interesante ponderarlo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, efectivamente ya nos estamos dando cuenta, por una parte, que hay un marco legal y reglamentario que es restrictivo, pero además hay un marco procedimental que se añade, que también limita la posibilidad de inscripción y actualización en el registro. Y esto es algo que les menciono permanentemente a la comunidad de venezolanos en Chile y también a otras comunidades a las cuales tengo acceso. A pesar que el marco legal venezolano establece que el registro electoral, ya lo vimos, artículo 28, es continuo, es ininterrumpido, pues en el exterior el registro electoral no se abre desde el año 2018. El Consejo Nacional Electoral ha establecido como política que solamente se abre el registro electoral para procesos nacionales, de circunscripción nacional. En este caso, presidente de la República, pero además debería ser también para consultas de tipo nacional. Y un dato que es importante tener, y que también, por supuesto, discutimos mucho aquí en Chile, es que a pesar de que el referendo del 3 de diciembre tenía circunscripción nacional, era una consulta de ámbito nacional, pues no se abrió el proceso de inscripción y actualización de registro y tampoco se permitió que los venezolanos en el exterior pudieran votar. Además de los temas legales, además de que solamente abren el registro electoral en momentos de elección presidencial, porque así estamos, y la última vez fue en 2018, es decir, ya van prácticamente 6 años que no se abre el registro electoral, también se han establecido otro conjunto de restricciones o de limitaciones que señalaba Eugenio. El Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores, y así lo pudimos verificar en diferentes páginas de consulados en el mundo, de Venezuela en el mundo, bueno, establece requisitos adicionales que no están contemplados en la ley y que tampoco pareciera que forman parte de lo que es el deber ser. Por una parte piden el original y la copia del pasaporte venezolano vigente. Sabemos cuál es el problema de los pasaportes venezolanos, especialmente en el exterior. El problema para su expedición, bueno, en Chile podíamos pasar 1 año y medio y 2 años esperando un pasaporte. Bueno, pero el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores dio como un lineamiento, y Eugenio lo señalaba por instrucción del Consejo, de que se tiene que exigir el original y la copia de este documento vigente. Pero además también exige el original y copia de un documento que demuestre legalidad, residencia legal permanente. La ley, ya lo vimos, 126 y 24, de la LOPE y el reglamento respectivamente, no establecen una residencia legal permanente, una condición de legalidad de residencia, que es distinto. Y ahí después voy a entrar un poco más en detalle. Bueno, pero el asunto no se queda allí. Tenemos desde lo más general, que es el marco legal y reglamentario, que limita, después instrucciones del Consejo en cuanto a no abrir el registro, sino momento elección presidencial. El Ministerio de Poder Popular obliga a estos requisitos adicionales y no contento con eso, pues cada consulado, y también eso lo señalaba Eugenio, pues pareciera que tiene discrecionalidad para establecer requisitos además de esto que estoy mencionando. Y sobre esto voy a hablar cuando hable del caso específico de Chile. No puedo dejar de mencionar lo que tiene que ver con la cédula de identidad. Bueno, en efecto, o sea, en embajada y consulado no hay posibilidad de generar cédula de identidad, es decir, que ese 1.5 de estimación de súmate de nuevos votantes que no tendrían, muchos de ellos, cédula de identidad, pues no podrían inscribirse en el registro electoral porque no cuentan con una cédula. Tendrían que ir a Venezuela para obtener. Por supuesto, también esto pues limita sustancialmente, significativamente, la posibilidad de inscribirse en el registro electoral. Vamos con el caso de Chile, que me apasiona. Yo tengo en Chile, ya voy a cumplir 6 años, perdón, 8 años, desde el año 2016. Y tenía que poner obligatoriamente como contexto, porque creo que también es muy importante para poder valorar qué podemos hacer
específicamente en lo que tiene que ver con el registro electoral y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la elección presidencial 2024, los venezolanos aquí. Y quería mencionar 4 momentos que yo considero que son hitos de nuestra comunidad en el marco de temas relacionados con Venezuela. Bueno, ustedes seguramente recordarán la consulta ciudadana del año 2017. Bueno, nosotros, y yo formé parte del equipo organizador y al final, prácticamente los días antes, pero las estimaciones de participación rondaban entre los 6.000 y 8.000 venezolanos en esa consulta. Un 16 de julio de 2017, el día más frío, había nevado en Santiago, cosa que no es regular, el día antes, uno de los días, el día más frío de ese año 2017. Bueno, quiero decirle que, según estimaciones, había aproximadamente entre 25 y 30.000 venezolanos haciendo esto. Esto no solamente nos sorprendió a nosotros, sino también sorprendió a las fuerzas vivas en Chile, a los partidos políticos, al gobierno nacional. Ese nivel de disposición, con ese frío, hablamos de hasta 12 horas de voto. Desafortunadamente, pudieron votar ni siquiera la mitad de lo que estaban aquí, por la cantidad de gente y por la infraestructura que habíamos votado. Eso fue en 2017, pero en 2019 hubo 2 movilizaciones que también asombraron a las fuerzas vivas, a todos los actores en Chile. Una tuvo que ver con el apoyo al gobierno interino de Guaidó. En Santiago hubo una de las concentraciones más grandes que se ha planteado, no solamente de extranjeros, sino también de los propios chilenos. Increíble. Plaza Italia se llenó de venezolanos ese día para apoyar al gobierno interino de Guaidó. Y no solamente eso, también hubo una actividad que se dio en varias partes del mundo de campamento humanitario y también una comunidad muy activa participó en ese proceso. Por último, pues, mucho más reciente, la primaria opositora 2023. Bueno, estuvimos punteando el número de inscritos en la plataforma de la primaria hasta el penúltimo día, o el último, no, el penúltimo día. El último día nos superó Estados Unidos, y bueno, por supuesto, también con el número de venezolanos que están allá, pues dio en total un número mucho mayor que el que tenemos nosotros años. Pero hasta, insisto, el penúltimo día, Chile comandó la tabla de personas inscritas en esta plataforma para participar. Después hablaré de la cifra. Lo primero que quiero mencionar, y esto lo hago también pensando mucho en las diferentes comunidades organizadas en el mundo venezolano, a la luz de un posible, queriendo pensar que, bueno, va a haber un proceso de inscripción y actualización de registro electoral en el exterior. Yo quiero pensar eso, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con Eugenio, que las condiciones actuales pareciera que indican una cosa distinta. Pero yo creo, quiero y estoy preparándome para eso. Si no ocurre, pues ya tendremos un plan B. Pero el plan A, en principio, es que por lo menos se abra en algún momento el proceso de inscripción y actualización de registro electoral de Venezuela, específicamente en Chile. Y lo primero que estamos nosotros muy atentos fue lo que ocurrió en 2018, la última vez que se abrió el registro en el exterior. Bueno, allí tienen ustedes imágenes, y esta presentación la voy a colocar para que ustedes también la tengan, la información que generó la Embajada de Venezuela en Chile. Bueno, ellos, por supuesto que pidieron residencia definitiva, fue la única residencia que ellos pues, permitían para efecto del proceso de inscripción y actualización. Establecieron menos días que lo que estaba contemplado, el mismo Consejo definió para efecto del proceso, pero además lo hizo por terminal de cédula de identidad. Nosotros tenemos en Chile una sola sede diplomática, una embajada, consulado, en todo el país, un país que sabemos que es bien largo, ¿okay? Pues hay una sola sede. Imagínense las complicaciones para movilizarse del norte o del sur de Chile, pero además teniendo en cuenta el terminal de la cédula y identidad. Eso, por supuesto, nosotros lo denunciamos, ahí está la comunicación. Personas de la comunidad venezolana en Chile, pues hicimos un llamado de atención. Primero, estableciendo el marco legal que ellos tenían que pegar. Y segundo, destacando todas estas irregularidades. Pero no solamente eso hemos hecho con respecto al registro electoral.
Bueno, primero, y no lo he mencionado, a título informativo, o sea, a pesar de que se habla de que somos más de 450.000 venezolanos en Chile, sin hablar de los que tienen doble nacionalidad, no obstante, solamente estamos en este momento, y según información que nos dio nuestro amigo Eugenio el año pasado, desafortunadamente por el tema de las cifras oficiales, no siempre tenemos la posibilidad de verificarlo, entonces confío y estoy seguro que es así, en lo que nos dio Eugenio el año pasado cuando se trató el tema de la primaria. Están inscritos para votar en Chile, venezolanos, en el registro electoral, 2.076. Poco más de 2.000 personas. Imagínense ustedes el tamaño, de 450 a solamente 2.000. ¿Okay? Nosotros, una de nuestras principales preocupaciones en el año 2022 precisamente era, bueno, sabemos que Chile, al igual que el resto del mundo, en embajada y consulado, establece la obligación de residencia definitiva. Pero esto es inclusive contrario a lo que establece nuestra muy restrictiva ley orgánica de procesos electorales. Entonces le pedimos al Estado chileno, específicamente varias instancias, hasta que finalmente nos tocó Servicio Nacional de Migraciones, díganos cuáles son las condiciones de legalidad de permanencia de los extranjeros en Chile. Esto lo pedimos nosotros en 2022 y en 2023 el Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Migraciones, nos informó, señores, efectivamente la residencia definitiva es una de las formas, pero también la residencia temporal en todas sus posibilidades. Y hay una amplia gama de posibilidades, visa de estudiante, visa de trabajo, reunificación familiar, etcétera. Hay una cantidad de formas de residencia temporal que también se considera, que el Estado chileno considera como legal de permanencia. Esta comunicación que ustedes están viendo del Servicio Nacional de Migraciones, donde nos responde eso, no solamente me lo responde a mí y el abogado que me ayudó en la redacción de esta solicitud, al visurista, sino también le responde y se le envía a la Embajada de Venezuela en Chile y al Consulado de Venezuela en Chile. Es importante entonces que ellos ya están al tanto de efectivamente cuáles son las condiciones de legalidad de permanencia que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales específicamente en Chile. Bueno, nosotros una vez que esta respuesta fue dada, pues nos encargamos de hacérsela llegar, a pesar de que la tenían, a la embajada y al consulado, ratificando, nosotros como comunidad sabemos que ustedes tienen esta respuesta. Y ustedes, cuando se abra el registro electoral, que deberían abrirlo ya, porque es un proceso continuo, conforme a ley, o sea, cuando lo abran, ustedes tienen que saber que no solamente deberían permitir la residencia definitiva, sino también las residencias temporales en toda su amplia gama. Se lo entregamos a la embajada y al consulado de Venezuela en Chile, pero también lo entregamos en Venezuela, ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón, Poder Popular para Relaciones Exteriores. Me voy a permitir rápidamente, como era el caso de Chile, hablar de cuál es el tamaño para que ustedes también puedan ver. Recuerden la cifra, 2.000 venezolanos están inscritos en el registro electoral. ¿Ok? Bueno, hay un primer dato que no deja de llamar la atención y tiene que ver con los venezolanos que pueden votar. Obviamente, si pueden votar en elecciones chilenas es porque están legales. Aquí, para efecto de poder votar en procesos electorales, todo tipo de procesos, nacionales, regionales y locales, se requiere 5 años de residencia desde el momento que se entrega la visa, la primera vez. Teniendo eso, ya automáticamente tú puedes votar desde el presidente de la República hasta alcaldes y instancias legislativas municipales. Bueno, nosotros pasamos de 2020 de 7.000 venezolanos que podíamos votar en todas las elecciones, pasamos en diciembre del año pasado a 107.000. Es decir, que por lo menos 107.479 estamos en condición legal en Chile, porque obviamente, por eso es que el Estado chileno nos permite participar en procesos electorales propios, en procesos electorales del país. Otro dato estadístico que también es muy importante, que ya mencionaba,
eran las cifras de participación, de inscripción en la plataforma de la primaria opositora presidencial 2023. Aproximadamente 60.000 venezolanos se inscribieron para esta plataforma. O sea, eso también habla, por una parte, del interés, la disposición que tenemos los venezolanos en el tema de elecciones en Venezuela, y pues hay una masa que efectivamente sujeta también potencialmente de una inscripción cuando se abra el registro electoral, por lo menos una parte, a pesar de todas las limitaciones que sabemos que existen y que van a establecer. Ya para cerrar, te pido disculpas porque seguramente me puedo haber tomado unos minutos de más, no quiero saber cuánto. Aquí hay un conjunto de recomendaciones. Eugenio hablaba de recomendaciones, quizás más allá de la elección presidencial, y las tomo y las suscribo totalmente. Pero yo pensando un poco más en lo que tiene que ver con este plan A, ¿okay? Y un poco del plan B en el marco de la elección presidencial 2024. Bueno, lo primero es intentar conocer el universo posible de venezolanos con derecho a inscribirse o actualizarse en el registro electoral. ¿Okay? Y eso ya lo hicimos. Ahí también, eso es una acción que no mencioné, pero nosotros también le preguntamos al Estado chileno, bueno, ya tú me dijiste cuáles eran las condiciones de legalidad en cada caso, tanto las definitivas como las temporales. Dime cuántos venezolanos en cada una está. Ahí, ¿okay? Para tener la información mucho más precisa. Pero además, nosotros debemos, y también lo hemos hecho, hay una campaña de promoción de lo que tiene que ver la inscripción en el registro consular. ¿Okay? Hemos hecho énfasis ya hace una semana, yo lancé por vía X, pero también la comunidad está muy atenta a eso, a entender que para poderse inscribir en el registro electoral, como paso previo, es necesario inscribirse en el registro consular. En esta pequeña campaña, nosotros definimos, bueno, el registro consular, ¿qué es? ¿Cómo se puede inscribir? Se puede hacer por línea, en línea, ¿ok? Es muy fácil, toma solamente unos minutos, por supuesto, tienes que dar información, tanto de tus datos personales aquí en Chile, tu residencia aquí, tu condición migratoria, etc. Pero, ciertamente, si tú quieres formar parte del registro electoral, obligatoriamente tienes que inscribirte en el registro consular. Un tercer punto, hay que estar muy atentos e informar tan pronto se defina si es que hay en efecto hay un proceso de inscripción y actualización del registro electoral. Hay que informar y promover para que efecto la gente sepa y se inscriba en el registro. Una cuarta acción que planteamos, no sé si será ingenua, pero también la queremos hacer para por lo menos tocar la puerta, tiene que ver con una comunicación a la embajada y el consulado de Venezuela en Chile, poniéndonos a la orden. Señores, nosotros tenemos todas las complicaciones, nosotros participamos en un esfuerzo donde estuvo involucrado Tomás, José Luis Vera, que fue una encuesta sobre el tema de sede diplomática. Vimos, pues, efectivamente, la cantidad de limitaciones que se establecen en este trabajo diplomático, pero también la cantidad de gente que participa. Entonces nosotros nos podemos poner a la orden para apoyar en lo que ellos consideren en el proceso de inscripción y actualización en el registro, en lo que sea. Simplemente para que ellos también sepan que nosotros estamos interesados y que vamos a estar muy atentos a eso. Y precisamente el siguiente punto es estar atentos a la instrumentación. Al igual que lo hicimos en 2018, ahora hacerlo quizás con más fuerza. 2024, si se abre, pues verificar cuáles son los requisitos que se están exigiendo, si están estableciendo trabajos adicionales, etc. Por supuesto, también nosotros tenemos la promoción del voto de los inscritos en el registro electoral. Bueno, si no se abre ese plan B, bueno, con los 2076 nosotros tenemos que tener la data de eso y procurar, pues también que por lo menos ellos participen el día de la elección presidencial 2024. Si se abre un proceso y van más, ojalá, pues estaremos también con ellos. Pero en principio, por lo menos con estos números. Es la idea, ya que la masa de personas que tienen inscritos, pues también nosotros ir de alguna manera apoyando este proceso para pues, que ellos participen en la elección. Por último, pero no menos importante, es informar de las condiciones electorales de la elección presidencial 2024. Nosotros lo hicimos en 2018, 2020,
todos los actores nacionales, no solamente gobierno, partidos políticos, parlamento, Senado y Cámara de Diputados, medios de comunicación, todo el mundo aquí en Chile sabía, por lo menos los actores nacionales importantes, o sea, lo que era, lo que estaba ocurriendo en ambas elecciones. Y pretendemos también hacerlo en la elección presidencial. No solamente para que ellos tengan nociones de lo que está ocurriendo, sino porque también ellos potencialmente pudieran ser factores influenciadores de incidencia ante el régimen para la búsqueda de mejores condiciones. Con esto cierro y muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Eugenio. Para abrir preguntas, hay 3, 4 temas para comenzar para los dos. Se ha dicho 107.000 inscritos. Sí, pero los 107.000 inscritos puede ser que no sean 107.000. La gente se mueve, se mudaron, hay procesos de migración interna y entonces esos 107.000 pueden ser menos de los considerados. Ese es un primer punto que seguimos hablando de ese tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque la gente se muda. La segunda es el tema de números, ¿no? Se manejan números para allá, números para acá. De acuerdo a nuestros números, siguiendo con la cifra, debe haber aproximadamente 6.400.000 votantes mayores de 18 años. Lo da de alguna manera el estudio que acabamos de hacer, pero los datos que tenemos del observatorio, venezolanos en 90 países. ¿Qué significa 6.400.000 cuando tenemos un registro electoral de 20 millones de personas? Creo que el último, estamos hablando de casi un tercio, 28%. Ese es un segundo tema, digamos. ¿Qué significa que no vote casi un 30% de... La tercera tiene que ver con qué significa el hecho de que nada más se llama, hemos hablado de votar y votar y votar, cuando el derecho internacional dice que hay que votar y ser elegido. Digamos que el derecho, entonces hemos hablado nada más del derecho a votar, pero nada del derecho a ser elegido. Y eso es los acuerdos interamericanos, los acuerdos globales, los acuerdos de la OIT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con ese tema? Y el último punto es el evento reciente, que pareciera que es una violación de la Constitución, y ustedes me corrigen si no es así. De acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos derecho a votar en 2 procesos electorales: elección presidencial y referéndum, ¿no? Más allá de lo que uno piense sobre el referéndum reciente que se hizo sobre el tema de Guyana a los venezolanos, de allí fueron excluidos estos 6 millones y tantos de personas, pero las excluyó todo el mundo. No hubo una voz que se alzara. Y entonces, ¿cómo afecta eso, esos señalamientos que han hecho, por un lado, Eugenio, y por otro lado, Jesús, el tema político, cuando todo el mundo guardó silencio frente a la violación constitucional de no llamar a votar a la diáspora, que está garantizado por Constitución? Bueno, a ver, efectivamente el tema del número actual de votantes, aunque la cifra oficial es 107.000, de entrada es mucho menos que 107.000, porque esos 107.000, 36.000 están inscritos en los Estados Unidos. Y al no haber misiones diplomáticas ni embajada del gobierno venezolano en Estados Unidos, esas personas, aunque quisiesen, no pueden votar. Entonces, de entrada, el número de votantes registrados en el extranjero que tienen posibilidad de ejercer el voto es un poco más de 70.000. Considerando 70.000 versus más de 8 millones de migrantes y el número altísimo de votantes potenciales entre esos 8 millones de migrantes. Lamentablemente, cuando se estableció el tema del voto en el extranjero para Venezuela, el voto en el extranjero era prácticamente algo circunstancial, marginal desde el punto de vista de su importancia numérica, algo anecdótico, tanto que se dice que las mesas de votación se constituyen donde haya menos de 10 o más de 10 electores. Así que era algo que no se consideraba
dentro de la legislación electoral venezolana y nunca se le dio la importancia que tenía la diáspora, porque en cuanto a magnitud, el voto en el extranjero era bastante bajo. Eso evidentemente cambió y lamentablemente no se ha adecuado ni el discurso político, ni evidentemente no se ha adecuado la normativa electoral, ni la infraestructura, ni los procedimientos para inscripción en consulados, en el registro consular, ni la inscripción en el registro electoral, y mucho menos un proceso de votación, escrutinio y totalización de resultados en el extranjero, ¿no? Porque si en 2013, por ejemplo, los 800.000 venezolanos que aproximadamente tenían derecho a voto en 2013 hubiesen votado, bueno, hubiésemos estado esperando en valija diplomática los votos de esas personas en Maiquetía durante prácticamente un mes, porque tampoco está previsto que haya un sistema automatizado de voto fuera, ni de conteo automatizado, ni de transmisión de voto automatizada. En fin, para el Estado venezolano como tal, el venezolano en el extranjero, en las magnitudes que hay hoy en día, no existen y no se ha tomado en cuenta. Y eso nos lleva a el tema de dónde tiene derecho a votar y ser elegido el venezolano que está en el extranjero. En 2020 se hizo toda una parafernalia para cambiar la cantidad de diputados que integran a la Asamblea Nacional y dentro de toda esa parafernalia absurda que violó la Constitución, no se planteó algo que es necesario, que es una lista, una representación extraterritorial, es decir, una representación de la diáspora en la Asamblea Nacional. La diáspora, los venezolanos en el extranjero, deberían poder votar y además deberían poder tener la capacidad de postularse y ser elegidos, si fuese el caso, para representar a los venezolanos en el extranjero, bien sea por regiones, por país, eso se pudiese discutir más adelante, en la Asamblea Nacional. Se necesita representación parlamentaria de los venezolanos en el extranjero en la Asamblea Nacional. Eso lamentablemente tampoco nadie lo planteó, ni siquiera lo ha considerado, y de hecho creo que ni siquiera se está considerando para el 2025. Nadie lo ve como algo viable. Y el número de votantes potenciales que hay fuera, sea 4 millones, sea 6 millones, según la hipótesis que se utilice para hacer el cálculo, lo que habla es de la necesidad que hay que recalcular el registro dentro, porque no somos 21 millones de electores dentro. Dependiendo de cómo se haga el cálculo, entonces estamos hablando de 14 millones, estamos hablando de 13 millones de electores. Y eso evidentemente impacta sobre la mecánica de la votación, impacta sobre los cálculos electorales que se hacen, impacta sobre toda la dinámica electoral para la presidencial, pero también para la elección de gobernadores y también para la elección de alcaldes y también para la elección de la Asamblea Nacional. Porque si tenemos entre 4 y 6 millones de electores inscritos en Venezuela, pero que están fuera del país, tenemos 4 o 6 millones de huecos dentro del registro electoral en Venezuela. Y entonces no hay certeza que los estados que decimos que son los más importantes desde el punto de vista electoral lo sigan siendo, porque además hay un fenómeno de desplazamiento interno que tampoco se ha evaluado porque Venezuela no ha hecho censo. Venezuela no hizo el censo cuando le correspondía entre 2020 y 2021. Entonces tenemos una situación demográficamente hablando, tanto dentro como fuera, caótica, donde estamos tomando decisiones o se están tomando decisiones sobre supuestos o números que tal vez no son ya reales o que dejaron de ser reales porque no se está contemplando ni la migración, ni el desplazamiento interno, ni el desplazamiento fuera de Venezuela, como decía el profesor Páez. En el caso de los 70.000 que están inscritos, bueno, a lo mejor una persona se inscribió en 2012 en Madrid, pero ahora está en Chile, ahora está en Inglaterra, y esa persona sigue inscrita en Madrid, porque tampoco ha tenido oportunidad de modificar su centro de votación. Así que el número de electores potenciales fuera de Venezuela, restando ya a los que están en Estados Unidos, 70.000 aproximadamente, sería el número grueso, pudiesen ser muchísimo menos, porque ni siquiera se está considerando el desplazamiento fuera, entre países, de los migrantes venezolanos. Así que no es un tema de ser pesimista, pero es un tema de
que lamentablemente en los últimos 5 años no se abordó desde el punto de vista político, se dejó a un lado la organización de la diáspora, se dejó a un lado la necesidad de adelantar todo el trabajo técnico electoral, salvo esfuerzos puntuales de cada comunidad por separado, de cada comunidad. O sea, el caso de Chile es un buen ejemplo de el esfuerzo de la comunidad de venezolanos en Chile, pero es un esfuerzo que está desagregado de los esfuerzos que hicieron los venezolanos en Colombia, de los que hicieron los venezolanos en España, de los que hicieron los venezolanos en Argentina, por poner ejemplos, desde el punto de vista político electoral. Entonces se necesita, bueno, reconocer que tenemos unos problemas muy complejos, para darle visibilidad a los venezolanos que están en el extranjero, para que los venezolanos que están en el extranjero recuperen, primero, derecho a la identidad, después, derecho al voto, y después también tengan derecho a ser elegidos en representación de los venezolanos en el extranjero ante la Asamblea Nacional. Cambio. Bueno, yo quisiera retomar uno de los últimos puntos de Eugenio. Tomás es testigo presencial. Hemos intentado que exista una articulación entre las diferentes comunidades organizadas, por lo menos en el tema electoral. No ha sido trabajo fácil. De verdad que, coño, Eugenio, te lo digo de corazón, lo hemos intentado. De verdad que se ha procurado generar puentes con otras comunidades organizadas. En la primaria creo que dimos un paso y ojalá que eso pueda significar una posibilidad a la luz de la elección presidencial 2024. ¿Ok? Bueno, con relación, ya Eugenio, con relación al tema de las cifras, lo de los 107.000 estamos totalmente de acuerdo. Estados Unidos pues no tiene sede diplomática y por supuesto una parte importante de ese número pues se ve reducido. Yo sí quisiera mencionar dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Uno, yo le envié, Julieta, si lo pudieras colocar, te lo acabo de enviar, dos trabajos, dos pequeños artículos que escribimos años atrás, la profesora Carmen Beatriz Fernández, ¿ok? Un artículo muy corto, y otro, y precisamente por el artículo de Carmen Beatriz, yo también escribí uno en efecto Cocuyo sobre lo que significaba escaños reservados para la diáspora. ¿Ok? Yo lo invito, en el caso de la profesora Carmen Beatriz, está publicado en La Patilla, y en el caso mío, en efecto Cocuyo. Ojalá que lo puedan colocar aquí también para que lo busquen. Un poco también pensando, insisto, y eso hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, pensando, bueno, mira, ante el crecimiento importantísimo de venezolanos afuera, pues pareciera que tiene sentido que se establezca también espacios de representación, al igual que existen varios países europeos, por ejemplo en Italia, o en países de la región, República Dominicana. ¿Okay? Es importante, bueno, yo exploro el caso de Perú, porque se estuvo discutiendo por mucho tiempo, al final esto no se aprobó, o no se ha aprobado todavía, pero hay comunidades que están presionando en cada uno de estos países de la región para que en efecto, al igual que ocurre en muchos países de Europa, perdón, en algunos países de Europa, pues haya espacio de representación en el Parlamento Nacional de estas comunidades. Entonces, ahí lo dejo. Por supuesto que es un tema que debemos abonar. Eugenio planteó ideas, insisto, de lo que nosotros deberíamos apuntar a un futuro, ojalá que no tan legal. El tema de registro electoral en línea. Bueno, nosotros hemos visto lo que pasó en El Salvador, lo que pasó en México, en República Dominicana, con registros electoral de nacionales en el exterior. Importantísimas experiencias. ¿Okay? Y yo creo que nosotros deberíamos un poco pues, tomar esta experiencia y plantear la posibilidad, insisto, a lo mejor cuando haya un cambio institucional, porque en este marco es muy difícil, pero cuando haya un marco institucional distinto en Venezuela, bueno, plantear la posibilidad de que haya un registro electoral en línea para, por lo menos, los venezolanos en el exterior. Cuidado, sino también para los venezolanos en territorio. Por último, sí hubo preocupaciones en algunas comunidades con relación al tema del 3D.
el referendo del 3D. Por lo menos aquí en Chile lo discutimos bastante, por supuesto, con todas las pasiones que se generaron, de a quién iba a querer participar en una consulta de esta naturaleza, pero lo que siempre dijimos, y lo dejamos en redes sociales por lo menos, es que independientemente que estuviésemos o no de acuerdo con la consulta, o sea, se debió garantizar el derecho de los venezolanos porque eso es una consulta nacional. Entonces, ahí quiero decirle que sí hubo, seguramente, o sea, no de forma masiva, no a lo mejor de manera que fuera viral en redes sociales, pero sí hubo algunas voces que pues desde afuera, desde la diáspora, alertamos con relación a que eso era un hecho violatorio, insisto. Y eso, y con eso voy a cerrar, no solamente del marco legal, constitucional y legal venezolano, sino también con respecto a derechos humanos. Gracias. Bueno, me quedo con muchas preguntas, pero no sé si ustedes tienen más preguntas, Alejandro, Julieta, para Eugenio y Jesús, porque es un tema, yo creo que el tema político que señala Eugenio me parece que es clave, que yo creo que Jesús también lo resalta, ¿no? Digamos, ahí coinciden. Ahí necesitamos entender que hay personas que son 8 millones y pico de personas, incluso sería necesario que dejemos de tonterías y hagamos el Instituto de Estadística lleve información de los venezolanos, veamos, es una información clave de la democracia. Eso es un proceso que sirve para informar los procesos de salud, de servicios, de construcción de ciudad, de mercado para las empresas. Digamos, esto debería ser una información central para el Estado venezolano. Pero más allá de eso, yo creo que ahí el tema político, es decir, ponerse de acuerdo todos los actores, y cuando digo todos los actores, eso es gobierno y los que están en la acera, digamos, compitiendo pues por acceder al gobierno, todos deberían entender que la diáspora son personas, que es un capital humano y que tiene unos derechos humanos garantizados nacional e internacionalmente. Entonces, político, yo creo que hay un tema político muy importante. Perdón si le No, robé la palabra. yo quería agregar algo que es una pregunta, reflexión un poco. Hay frases que podemos sacar de ambas ponencias que quizás nos llevan, no a nosotros, digamos, los migrantes que somos mayores de 40 años, sino aquella población. Hablo, por ejemplo, yo tengo un hijo de casi 16 años que el año que viene ya puede, por ejemplo, votar acá en Argentina. Nosotros vamos a cumplir, tenemos 5 años acá. Y a la vez mi historia, yo soy hija de migrantes argentinos que se fueron a Venezuela huyendo de la dictadura y siempre lucharon de alguna manera. Recuerdo, y creo que lo dijimos en el evento que tuvimos con Humberto, que a mí de pequeña, de niña, me parecía que estaba mal que mis padres votaran en Venezuela por un presidente en Argentina porque ellos no vivían en Argentina. Y además yo decía, puedes votar en dos países, eso es trampa, ¿cómo puedes de alguna manera, no? Y hoy estando yo afuera, veo cómo esa necesidad que uno tiene de decir, yo sigo conectada y este es mi derecho, ¿no? Y yo me acuerdo que mi hijo mayor, Sebastián, tiene más o menos una idea de lo complicado que era votar en Venezuela, porque nosotros no vinimos en 2019, y yo como un ejercicio un poco sociológico de que pudiera comparar, me lo llevé a votar ahora en las últimas elecciones y yo tardé 7 minutos si acaso, ¿no? Y entonces más o menos el mensaje es decir, no es como tú crees que sea, que es tan complicado, ni además, ni esa realidad es la que nos define ni que nos va a definir, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Hay frases, por ejemplo, Eugenio dijo, aunque quieran no puedan votar, que es una realidad. Jesús dijo, es una situación caótica, por ejemplo, las continuas violaciones a los derechos desde la constitución electoral a todo, nos hace sentir que hay como una impunidad que parece que no se pudiera revertir, porque se le pide o nosotros pedimos desde, por ejemplo, desde el observatorio, que siempre tratamos de tener un mensaje que no es solo ir a votar, es defender nuestros derechos, aunque a corto plazo no tengamos una respuesta, ¿no? Ni tengamos el logro de poder, en este caso, votar, ¿no? Porque yo veo que hay tanta gente de mi edad
de los 40, 50 años, que tienen hijos en edades en que están desarrollando un criterio y que la sensación que tienen es que en Venezuela jamás se va a poder votar, o para que sigues luchando por eso, mami, sí, ahí no se va a poder hacer nada, pero por otra parte ven los países donde están que sí está. Entonces yo creo que la pregunta quizás es, ¿qué mensaje le podemos mandar? Pues nosotros tenemos una realidad que es caótica. ¿Cuál es el mensaje de alguna manera de, no sé si esperanza, sino yo ponía, el mensaje quizás sea no dejar de luchar, pero ¿cómo le explicas a esta generación? Porque hay muchos venezolanos o de otras nacionalidades, hijos de venezolanos que se están que están creciendo en otro país y tienen esa mezcla como que en Venezuela es un caos. En Venezuela, yo me imagino, Jesús, que a ti te debe pasar en Chile también, que tú ves tantos venezolanos, que hay tantos chamos formándose que dicen, ajá, y de verdad se va a poder hacer algo, porque no tienen esa visión que uno tiene de decir, bueno, hay que seguir haciéndolo, si no, eso está perdido de alguna manera. ¿Cómo podemos construir un mensaje que sea realista en esta realidad caótica, que sea optimista y que sea de alguna manera real para no engañar a esos chamos que quizás su primera elección va a ser dentro de 2 años? No sé si la puse es muy come flor, pero sí somos nosotros. Eugenio, si me permite, fíjate, Julieta, yo tengo dos hijos que tienen 21 años, ¿ok? Ya han votado en varios procesos electorales aquí en Chile. Eh, ¿Qué te puedo decir que constituye un mensaje de esperanza? Y ese era también otro punto que tenía anotado. Las comunidades venezolanas en el exterior tenemos múltiples posibilidades de ejercicio, ¿ok? Yo creo que eso es importante tenerlo claro, incluyendo el tema de elecciones, ¿ok? Hay muchos que se frustran, y un poco por lo que planteaba también Tomás, bueno, de una masa tan grande, expresada en miles, en cientos de miles, en millones, que finalmente no se puedan pronunciar, que no puedan participar en una elección, bueno, eso forma parte de la realidad que tenemos actualmente en Venezuela. Pero ante eso, ¿qué debemos hacer? Y eso yo lo he hablado mucho con la comunidad de venezolanos en Chile. Mira, yo no sé, y hemos escuchado mucho los, los, los mensajes y los videos de Eugenio, en efecto, no se va a abrir el registro, es muy difícil que se abra el registro, y entendemos que tiene elementos muy válidos para asegurar eso. Y yo le he dicho, sí, en efecto, eso es muy cierto, y eso, por supuesto, es probable que ocurra, pero no sabemos si va a ocurrir. Pero en el caso que ocurre, o sea, no se agota la posibilidad que tenemos los venezolanos de participar en el marco de la elección presidencial Venezuela 2024. Comunidades de venezolanos en el exterior. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad de decirle al mundo cómo se está produciendo la elección. Si hay violaciones, lo hicimos, insisto, en 2018 y en 2020, aquí en Chile. Medios de comunicación, canal directo con gobierno nacional, todos los senadores, todos los diputados sabían efectivamente todas y cada una de las violaciones que se estaban produciendo en el marco del proceso electoral. Créanme. Y esa responsabilidad la deberíamos tener quien está en Argentina, quien está en Alemania, quien está en España. Que los actores principales, los que pueden generar incidencia, los que pueden generar tendencia, pues sepan qué está ocurriendo en Venezuela. Y por una cosa adicional, y se lo he dicho a ellos, hay elementos teóricos, hay elementos conceptuales con relación a esto, pero también hay elementos emocionales, y yo no me deslindo de ellos. Yo le digo, cuando yo informo, cuando yo hago seguimiento, cuando yo peleo por una condición, no solamente es por el propio hecho que significa, sino además para decirle a mis compatriotas en Venezuela que a mí el tema de Venezuela me ocupa y me preocupa. Y que yo, así no esté ya, así yo no pueda votar, lo que yo pueda contribuir para que finalmente el tema electoral sea visible, se pueda mejorar, lo voy a hacer. Es decirle a todos y cada uno de los venezolanos, no están solos. Nosotros a lo mejor estamos muy limitados, pero estamos con ustedes. Eugenio, te veo callado. A ver, creo que es inevitable
cuando uno ve cuando uno aterriza el caos que hay con el registro electoral y con los derechos de los venezolanos en el extranjero, no sentirse desesperanzado. Sin embargo, ese colapso o ese caótico estado de registro electoral en el extranjero es una oportunidad para construir realmente un sistema electoral en el extranjero que represente a los venezolanos que están fuera, que les dé voz y poder de decisión en las decisiones, valga la redundancia, que se toman en el país. Porque este colapso es la mejor forma de evadir esa percepción que se tenía que el venezolano en el extranjero no contaba, porque así se hizo el sistema de voto en el extranjero para Venezuela. El venezolano que está fuera, el voto llegaba un mes después que se habían anunciado los resultados, porque ese voto no tenía ningún tipo de valor numérico, era algo anecdótico. Bueno, el caos en el que estamos ahorita nos permite construir o tratar de construir un sistema, unos procedimientos que realmente le permitan al que está afuera tener incidencia en las decisiones que se tomen. Y para construir ese sistema que logre darle a los que están afuera incidencia en las decisiones que se toman dentro del país, es necesario organizar a las comunidades de migrantes. Yo sé que, a ver, yo sé que Jesús puso el ejemplo de Chile y me consta todo el esfuerzo que pusieron en Chile. Y mi punto en ese, cuando decía lo del trabajo de las comunidades fuera de Venezuela, es que ha sido un trabajo sin coordinación política entre comunidades, entre países. Y eso es lo que ha faltado. Y eso no es responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos han hecho todo lo que está a su alcance para organizarse. Argentina es un buen ejemplo de cómo los migrantes venezolanos se han organizado más allá del tema político, en cuanto a gremios, en cuanto a zonas, etcétera. Creo que pelear por esas condiciones para poder participar desde el extranjero es además una muy buena manera de lograr esa red de migrantes de venezolanos en el extranjero, que cada día va a ser más necesaria porque, aunque no salga una persona más de Venezuela, los que salieron ya equivalen a un poco más de un tercio de la población. Y ese tercio de la población tiene que estar de alguna manera conectado, interconectado, gremialmente, por edad, por filiación política, por lo que sea, pero hay una oportunidad única de construir algo que realmente le dé valor al venezolano que está afuera, porque el sistema que hay y el sistema que se diseñó no le daba valor al venezolano que estaba afuera. Cambio. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro encuentro. Creo que, bueno, queda sobre la tabla y sobre la mesa y sobre los datos una realidad que es la realidad. Digamos, y en política no se puede estar haciendo y prometiendo cosas que no son factibles o que no puedan hacerse factibles. Yo creo que esto es un aterrizaje forzoso, lo que estamos viendo. No está exento de esperanza, no está exento de un llamado al esfuerzo, a la organización, al trabajo. Y bueno, mil gracias de verdad, Eugenio, mil gracias de verdad, Jesús, y a todo el equipo por este esfuerzo y bueno, yo creo que muchísima gente al escuchar este programa, al verlos a ustedes, al escuchar sus argumentos, va a pisar tierra. Digamos, esta es la realidad y ¿qué hacemos frente a esa realidad? No estamos creando ficciones, sino posibilidades. Así que creo que es un llamado a la acción con sentido de realidad. Mil gracias. Y a todas nuestras oyentes, mil gracias también por estar con nosotros. Yo en una hora lo estoy subiendo, los mando igual a Eugenio y a Jesús, se lo mando a su WhatsApp. Y están invitados el jueves también, que es la segunda sesión. Si quieren participar, también pueden formar parte. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por las ponencias excelentes.
y por entender el problema técnico que nos hizo pasarlo en diferido. Pensemos que tuvimos una cadena nacional y tuvimos que salir en diferido. Así que no, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Buenas tardes, gracias. Gracias.